Hola, mi nombre es Yuridia Luna Marcos. Este es un tutorial sobre integridad de datos. Dice que la integridad de datos hace referencia a la coherencia y la precisión de los datos que están almacenados en una base de datos. Los diferentes tipos de integridad de datos son los siguientes: de dominio, entidad y referencial, los cuales explicarán mis compañeros en un momento. Mi nombre es Leveres Avilés y yo les expondré sobre dominio, integridad de dominio. La integridad de dominio o columna especifica un conjunto de valores de datos que son válidos para una columna y determina si permiten valores nulos o la integridad de una comprobación de validez. Y también mediante las restricciones del tipo de datos, el formato o el intervalo de los valores posibles permitidos. Mi nombre es Ángel de Jesús Narváez. A mí me tocó hablar sobre la entidad. Se dice que la entidad, bueno, o bien tabla, se requiere de todas las filas de una tabla que tenga identificador exclusivo, conocido como la clave principal, el que se puede modificar el valor de la clave principal o eliminar entre la fila de nivel de integridad requerido entre la clave principal y cualquier otra tabla. Mi nombre es Leonel Marín y yo me tocó exponer lo que es la entidad referencial. Bueno, la integridad referencial asegura que siempre se mantienen las relaciones entre las claves principales en la tabla que se referencia y las claves externas. No se puede eliminar una fila de una tabla a la que se hace referencia, ni se puede modificar una clave principal sin una clave externa. Hace referencia a la fila, salvo que se permita la acción en cascada. Puede definir relaciones de integridad referencial dentro de la misma tabla o entre las diferentes. Hola, ahora veremos lo que son restricciones para cada tipo de integridad. Dice que las restricciones son un método estándar ANSI para implementar la integridad de los datos. Cada tipo de integridad de datos, como dominio, entidad y referencial, se implementan con tipos de restricciones diferentes. Las restricciones aseguran los datos que se escriben en las columnas sean válidos y que mantengan las relaciones entre las tablas. Las tablas siguientes describen los diferentes tipos de restricciones. Bueno, yo les explicaré las restricciones para el tipo de integridad dominio. Default. Especifica el valor que se proporciona para la columna cuando no se especifica explícitamente en una instrucción insert. La siguiente S especifica los valores de los datos que se aceptan en una columna. Y bien, vamos con referencial. Referencial especifica los valores de los datos que se aceptan como actualización en función de los valores de una columna a otra tabla. Vamos a hablar sobre la restricción de tipos de integridad de entidad. Un buen ejemplo sería la primary key, que identifica de forma exclusiva cada una de las filas y que asegura a los usuarios no escriban valores duplicados, y que se cree un índice para aumentar el rendimiento, y eso no es permitido en los valores nulos. El unique key impide duplicar las claves alternativas, asegura que crea un índice para aumentar el rendimiento y se permiten los valores nulos en esa. Bueno, ahorita voy a explicar lo que es los tipos de restricciones para la integridad referencial. La primera es la foreign key, que define columna o combinación de columnas cuyos valores coinciden con la clave principal de su misma u otra tabla. La siguiente es el check. Especifica los valores de los datos que se aceptan en una columna en función de los valores de otras columnas en la misma tabla.